Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras y el episodio de hoy es un episodio muy especial. Tengo una invitada que se alinea muchísimo con los temas de este podcast y que estoy feliz de recibir hoy acá. Se llama Michelle Crínicas y el episodio de hoy se llama Storytelling como herramienta de conexión. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Alineación del Alma. Hoy tenemos una invitada súper especial que tenía muchísimas ganas de invitar porque está súper alineada con muchos de los temas de los que hablo en este podcast y porque es una persona que además me ha inspirado muchísimo a través de Instagram. Espero un día poder conocernos en persona. Y bueno, ella es Michelle Crínicas y es nuestra invitada de hoy. El episodio de hoy se llama Storytelling como herramienta de conexión. Entonces, Michelita, me encantaría que te presentaras, que te presentes para las personas que no te conocen, que nos cuentes un poquito acerca de ti para que podamos empezar a hablar de los temas que tenemos para hoy. Bueno, Mari, yo estoy demasiado feliz de estar aquí contigo. Me acuerdo perfectamente cuando me invitaste y cuando me dijiste el capítulo como quisieras que se llamara, como The Storytelling de conexión. Ahí mismo dije, sí, totalmente sí, porque si hay algo que me gusta hacer es contar historias y más que eso es conectar con las personas a través de las historias. Entonces fue como, lo sentí tan alineado. Hola, mi nombre es Michelle, soy una storyteller. Me dicen Michelita, me conozco como Michelita, me hago conocer como Michelita en el bajo mundo de las redes, como dicen por ahí. Y mi vida la mueve la aventura, el movimiento y la reflexión. Son tres cosas que me han llevado como al camino de mi corazón y pues sí, cuento mis historias, las comparto a través de Instagram. Vivo en Australia en este momento, en Melbourne. Y nada, estoy viendo mi propia aventura en mucho movimiento y reflexionando sobre la aventura y el movimiento que estoy teniendo. Súper, me encanta. Me encanta porque tenemos muchísimos puntos de conexión. Eso fue también una de las cosas que me hizo conectar contigo desde el principio y que en realidad apenas empecé mi podcast, desde siempre dije, bueno, ella va a ser una de mis invitadas. Finalmente llegó el día, así que estoy feliz. Y ya que estamos hablando un poquito de Instagram, de redes, de storytelling, que pues es como el tema central de este episodio, me gustaría preguntarte cómo empezaste tú en Instagram. O sea, ¿fue algo que desde siempre tú dijiste como yo quiero contar mis historias a través de Instagram o fue como un proceso que se fue dando solo? Fue un proceso, fue un proceso. Yo creo que uno nunca empieza como, "Bue, ya, voy a contar", o sea, no. Yo me acuerdo de haber tenido Instagram, me acuerdo de subir fotos y como poner captions, como chiquitos, pero me gustaba mucho. Siempre he visto la vida como en encuadre. Yo veo las fotos en todas partes. Como que veo una buena foto, un buen video, como que así Ujú. funciona mi cabeza. Y me acuerdo de poner fotos y me gustaba y era súper consciente como los colores que había como en mi feed y todo. Y en pandemia yo me acuerdo de estar compartiendo como historias, pero las compartía, o sea, hacía como historias e iba compartiendo, les escribía cositas, entonces hacía secuencias. Ok, Y al final la gente me decía como, wow, me encanta cómo contar. Eran historias de cuando yo salía a caminar cuando me dio la pandemia, yo vivía en una montaña en Colombia, en Yerbabuena, que es una parte como afuera a las afueras de Bogotá. Y yo salía, veía honguitos, veía caballos, veía, entonces como que creaba una historia con eso. Y la gente me comentaba siempre como me encanta cómo cuentas historias y yo como que empecé a notar, o sea, como que me repetían las mismas cosas y yo ya empecé a notar patrones. súper. Y después cuando me dicen como he hecho muchos talleres como de marca personal y como de conocerse y demás, y me preguntaron una vez como qué es lo que más se repite en tus amigos, como que les gusta de ti y demás. O sea, yo siempre que voy a la casa de una amiga y me siento con su familia y demás, la sobremesa O sea, soy contar yo. historias. Historia. O sea, me fascina contar historias, me fascina meterle los detalles, como la emoción, ¿sabes? Como que soy muy buena como trayendo la emoción de que estaba en ese momento, pero la traigo en este momento. Entonces, siempre mostraba como las fotos, bueno, entonces me fui a Indonesia, me perdí en esa selva y este era el man con el que estaba, como que siempre mostraba. Y empecé a pensar como qué delicia sería poder mostrar eso, contar eso en un video.
pero no tenía ni idea de Como cómo poder meterle las compartirlo. imágenes. No, y pues yo nunca le hablaba a la cámara, yo siempre escribía solamente. Ujú. Y fue poquito a poquito y ya después dije como, de verdad, yo sé que tengo o sea, tengo un don y un talento para las historias. Yo tengo que poder traer eso al mundo y lo puedo plasmar. Entonces en el 2023 escribí en mi journal, quiero poder plasmar las historias de mi alma en videos para poder compartir al mundo. Y me acuerdo que me había puesto como meta empezar el 2023 compartiendo un video, o sea, como un reel, pues, parce. 1 de enero, no se me olvida. Yo sentada en el eje cafetero decidí poner mi primer reel. O sea, yo dije, no me importa, Michelle, ni la perfección, no importa. Mire a ver, Tin, lo subí con música, con todo. O sea, le metí como todos los cositos y yo dije, aquí empieza una nueva era. Me Y encanta. así empecé. Me encanta lo que dices porque me siento también como que conecto mucho con eso. Yo también empecé este podcast exactamente por eso. Como quiero poder contar, quiero poder traer en palabras, quiero poder compartir con otras personas, ¿sabes? Como servir también desde esas experiencias, porque creo que las experiencias son como un espejo, ¿no? Como algo que te pase a ti puede conectar conmigo a través de las emociones en manera muy profunda y es muy lindo porque puede ser dos experiencias completamente distintas, que somos personas obviamente completamente distintas, pero qué lindo poder saber que al final, como que en el fondo todos somos humanos y conectamos es con eso. Y hablando de conexión, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que es como ese, no, como ingrediente secreto, digamos, que pasa de compartir algo en Instagram a realmente conectar con tu audiencia? O sea, ¿cuál creerías tú que es esa parte que realmente, como donde hace clic, donde dejas simplemente de compartir una foto y donde se vuelve algo que tu audiencia recibe y conecta? La vulnerabilidad. Esta vieja, ¿cómo es que se llama? Yo tengo aquí el libro de Brené Brown y una de sus frases más célebres es, sin vulnerabilidad no hay conexión. No se puede conectar sin vulnerabilidad. Si yo estoy intentando maquillar una historia de cómo querer mostrar algo, pero que en realidad yo no lo siento en mis fibras y en mi corazón, y como realmente me tocó a mí en mi humanidad, va a ser muy difícil conectar porque la pantalla en realidad es una lupa y en la pantalla tú puedes ver más cuando están intentando cosas, cuando no están como en 100% en su autenticidad, cuando están intentando imitar demás. Eso, la pantalla lo muestra el triple. Entonces, realmente es como mostrarte como eres realmente en tu humanidad. O sea, yo he mostrado las emociones más crudas y más incómodas de sentir. Yo he mostrado vergüenza, yo he mostrado rechazo, yo he mostrado dolor, tristeza, angustia, ansiedad, también profunda orgullo, profunda felicidad. Es en realidad vivir las emociones. Y Y todas cuando las vives las emociones. emociones, todas, porque es como obvio. Qué lindo poder uno ver un video en Instagram o en cualquier red social que te traiga, que te ayude como a sentirte entendido y como identificado con una emoción difícil de manejar, Mm. pero también qué lindo ver a otra persona como inspirando con una emoción positiva y como más llevadera. Entonces, como tener todo. Y literalmente yo estoy registrando mi vida. No es como que yo diga como, bueno, ahora voy a montar un video que se trate de felicidad. No. ¿Qué procesos en mi vida en este momento me están de verdad atravesando? ¿Y Y qué te eso, está pasando hoy? exacto. Y me encanta eso porque yo creo que las emociones negativas nos ayudan mucho a conectar, pero son las positivas las que nos inspiran, ¿no? Como las que muestran que somos como evidencia de que podemos vivir con todas las emociones, que al final pues todos las tenemos y que podemos seguir nuestros sueños y atravesar la incomodidad. Creo que también el día que yo entendí que tenía que atravesar la incomodidad, como vivir con ella y caminar con miedo, no era esperar a que el miedo se fuera para mostrarme, para empezar el podcast. Yo también empecé sin saber absolutamente nada, o sea, yo no sabía ni editar, no sabía ni siquiera subir un video a YouTube cuando empecé y no sabía ni siquiera grabar un video. Y pues acá también he ido mostrando eso, ¿no? Es un proceso y la idea es como volverme excelente, pero haciéndolo. Creo también Ujú. que las redes hoy en día han cambiado mucho como su forma y como poco que tenían antes, que era de pronto mostrar como una vida perfecta. Yo siento que sobre todo antes de la pandemia era mucho eso, ¿no? Como mostrar solo las cosas buenas. Entonces, como mis viajes, mi familia perfecta, todo como lo bueno que pasaba en mi vida, pero escondiendo siempre lo negativo o las emociones difíciles. Entonces, me encanta ver que personas como tú y como yo, bueno, que estamos tratando de poder conectar con toda la humanidad. Se me viene a la cabeza
tú diciendo esto, que es como uno tiene esta frase de la ropa sucia se lava en casa, como Ujú. que está bien como mostrarse uno como brillando y aquí todo está bien y demás. Y siento que igualmente nunca deja de ser difícil compartir una emoción que puede llegar a ser Difícil, de como acuerdo. difícil de... Yo muchas veces me he preguntado como, y será como que cuando voy a postear algo que en verdad es bien vulnerable, me lo pregunto, es como, Ujú. uff, y es como pa'lante, porque es que tú siendo auténtico y siendo vulnerable estás permitiéndole a las personas que vayan a ver eso ser auténticos y ser vulnerables. Y lo que te digo, como esa es la base de la conexión. Y yo creo que vinimos el mundo a conectar. Punto, punto, De punto, punto. acuerdo, Qué cien lindo por ciento. tener las redes sociales, porque es algo que nos permite, o sea, estamos en una época que yo creo que nosotros no entendemos y no tenemos, no nos podemos imaginar lo que estamos viviendo, porque estamos, ok, hiperconectados, pero ¿qué tal si podemos usar eso realmente para poder conectar de una manera humana de verdad? De acuerdo. No como en conexión tecnológica, sino en conexión realmente como al Humana corazón. a Exacto. través de la tecnología, Ujú. como usar la tecnología como una herramienta positiva, porque es que yo siempre he dicho como las redes sociales o el internet pueden llegar a ser un cuchillo y tú con un cuchillo o te puedes cortar las venas o puedes cortar un pan y compartirle a todo el mundo. Entonces es algo neutro, pero tú decides que lo vuelves. De acuerdo, me encanta. Y lo otro también creo que es como esa idea de soltar la perfección, ¿no? Creo que venimos como de una cultura y como de un tiempo en el que era muy importante. Sí, como esa perfección, ¿no? Como de ser la mejor en todo, de tener súper buenas notas en el colegio, de ser buena en deportes, o sea, como de siempre alcanzar cosas pero en perfección. Y creo que al cambiarlo también, bueno, por una idea de querer alcanzar la excelencia versus la perfección, cambia todo, porque la idea de perfección no existe, o sea, al final algo que es perfecto no existe en realidad, pues, además es completamente subjetivo, algo perfecto para mí puede no ser el mismo perfecto para ti, y al final creo que al romper eso es exactamente que se crea la conexión. Como lo lindo es que es todo lo contrario, como que nosotros creeríamos, no, tengo que ser perfecta para, y al final es al revés. O sea, siendo imperfecta en mi humanidad, es que realmente puedo conectar con las otras personas y que realmente puedo entregarles lo que soy. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y creo que la perfección es más que nada es una excusa a miedo a mostrarse de mí. O sea, entonces uno cree, esto no está perfecto, este video no está lo suficientemente perfecto, este podcast no está lo suficiente perfecto para ponerlo afuera, pues porque nos da miedo y ahí viene Ujú. literalmente todo y se reduce al amor o al miedo. Puedo siempre tomar decisiones desde el miedo, que es como a no ser perfecta, a no ser suficiente, a no alcanzar lo que quiero de más, o desde el amor de compasión, ser autocompasiva conmigo de que estoy aprendiendo y lo que tú decías, como que tú aprendiste a hacer tu podcast desde cero. El primer podcast que hiciste, el primer capítulo, estoy segura que no se compara con el que ahorita vas a sacar. Y es como lindo ver ese proceso, como esa espiral y no, porque entonces ahí viene, como la perfección es lo que te está intentando, es como mantener ahí a no lanzarte. Es una Ujú. excusa. Sí, Perfección es una porque, excusa. de acuerdo, porque uno dice, por ejemplo, no, y era el pensamiento que yo tenía antes. O sea, yo decía, no, mi podcast era un grande sueño, pero si me preguntaban hace un año, yo hubiera dicho, no, por ahí en 5 años, cuando haya aprendido a editar, cuando sea mucho mejor en storytelling, cuando haya aprendido mucho más a hablar en público, hablar a la cámara, pero al final, yo cuando me lancé al agua dije, voy a seguir así el resto de mi vida o me lanzo ya y aprendo. Entonces, aprendo en el proceso, o sea, me lanzo ya y aprendo en el proceso, pero grabando, haciendo episodios, y es lo que tú dices. Cada episodio, obviamente, hay muchas cositas que yo veo, bueno, esto lo puedo mejorar, tengo que aprender a hacer, por ejemplo, la parte de elocuencia también, cómo hablo, cómo me comunico, cómo expreso mi lenguaje corporal, o sea, son muchas cosas que vas uniendo, pero si no lo hago, no lo puedo primero practicar, ni hacer, ni mejorar, y lo otro es que ya listo, uno lo ve, apenas lo haces, lo ves y dices, listo, esto lo voy a mejorar, esto lo voy a trabajar, o sea, esto lo quiero aprender y es eso la parte linda, como ese proceso que se va formando, que luego ahí está la magia. O sea, Ahí nadie está la quiere magia. tampoco un podcast perfecto, ¿sí? Sino es como todo ese proceso que va amarrando y qué lindo que sea así. Demasiado. Amo. Me encanta. Bueno, otra cosa súper importante que has inspirado a muchísimas personas es la parte del journaling. Y quería preguntarte, porque siento que para muchas personas el journaling es solo como una herramienta, puede ser como de conexión con ellos mismos o de expresión, pero creo que se queda normalmente muy en la superficie.
¿no? Como listo, voy a escribir mis pensamientos o voy a escribir lo que me pasó hoy o voy a escribir mis emociones. Me encantaría que nos contaras cómo llevas tú más allá, cómo el journaling en realidad es una herramienta súper profunda de transformación, como que conecta directamente con tu alma. Me encantaría es ver como tu perspectiva con el journaling. Creo que viene de la mano con lo que estábamos hablando ahorita de que sin vulnerabilidad no hay conexión y sin autenticidad y honestidad tampoco hay conexión, porque está en esa verdad y en esa vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad también es verdad pura de lo que tú eres y de lo que de tu autenticidad. Y justamente el journaling es en el lugar donde tú eres brutalmente honesta contigo misma. O sea, es una conversación de tú a tú, de verdad, de frente, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus sensaciones, con tus ideas, con las versiones de ti que te dan miedo, con las versiones de ti que te hacen sentir chiquita, con las versiones de ti que quieres alcanzar. Entonces, yo he pasado por todas las formas de escritura. En cuanto al journaling, yo desde chiquita escribía mis emociones, después paré, después reconecté cuando me dio una tusa densa, o sea, yo no veía la luz al final del túnel y me acuerdo que fui a una psicóloga y me decía como, tienes que sacar todo lo que está en tu cabeza. Y empecé a escribir, pero escribía y escribía, pero es que llenaba páginas y páginas y páginas y como que le hacía cartas a él también como para yo poder sacar todo lo que yo Procesar. sentía que me había quedado por decirle. Y empecé a transformarlo y ya, o sea, ya ahí quedé juqueada. Y empecé como literalmente a escribir y escribir mis pensamientos y mis emociones. Yo siempre soy una persona que siente, yo no te puedo explicar cómo siento, o sea, yo siento Te en mi entiendo. cuerpo. No, 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 no. A veces es como, yo siento acá a veces una ansiedad en la boca del estómago o cuando siento demasiada felicidad, puedo como, Como explotar. Te entiendo es, perfectamente. yo no sé si tú crees en el horóscopo y los signos, yo tengo mi luna en Cáncer. Mira mi papel tapiz, son los signos Ah, del sí, zodiaco. están todos los signos, como sí. No, Y yo soy entonces, cáncer, así que ¿eres entiendo muy cáncer? bien. Sí, soy una Y persona además altamente sensible también. O sea, yo soy cáncer ascendente Piscis, o sea, emociones sea, puras. emociones, agua, boom, 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 Exacto. boom. No, bueno, me entiendes perfectamente, me encanta porque es que a veces yo digo, esto no puede ser posible, ¿No? Y esto hay no puede gente ser, que no lo entiende. O sea, hay gente que no lo entiende. Yo me acuerdo creciendo que mucha gente me decía eso y lo hablé mucho en el episodio que hice con María Solano de diseño humano. Hablamos de esto porque era como, cuando yo estaba creciendo, mucha gente me decía como, es que tú eres muy sensible, es que tú, como dramática. que, sí, como que sí, no, uno te dice una cosa y ya entonces te ofendes. Es que tú, y porque yo, es con muchas cosas, o sea, con mis sentimientos, con mis emociones, con el ruido, con los cambios de temperatura, o sea, son muchas cosas. Todo lo que son sensaciones y emociones. Y yo lo entendí grande cuando descubrí las personas además altamente sensibles, cuando empecé a conectar con mi carta astral, o sea, cuando empecé a conectar con mi diseño humano, o sea, son tantas cosas que se han ido juntando. Y en ese episodio con María decíamos, es como a mí me dio muchísima libertad saber que no había nada mal conmigo, porque él era, es que tú eres, es que tú tienes que, es que tú tienes que cambiar, porque hasta que dije, es que yo soy así, o sea, son características mías que puedo usar para positivo o para negativo. O sea, son características, sí, como de mi ser que puedo Por supuesto. aprender a usar o que me pueden acabar. Y yo el día que entendí eso, dije, el ser altamente sensible en realidad es un superpoder. O sea, no es como yo lo veía mi mayor debilidad. Entra ahí lo que estábamos diciendo ahorita, la conexión, la vulnerabilidad, la empatía, porque sin empatía no puedes conectar. O sea, el día que uno habla con alguien, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita, y que yo te digo, te entiendo, o sea, te entiendes porque lo he sentido, lo siento yo igual. O sea, para mí el tema de la ansiedad también, o sea, cuando siento ansiedad es muy fuerte, me puede llevar en una espiral, o cuando siento felicidad, cuando siento rabia, o sea, todas las emociones. Entonces es por eso como que ese aprender a procesar, pero también saber que no hay nada mal conmigo, simplemente soy así y es aprender a usarlo para mi mayor bien, ¿no? Como para ser la mejor versión de mí misma, pero también aceptar que, pues que siento todo y lo siento con mucha intensidad. Y ahí volviendo a lo que estábamos diciendo el journaling, es como cómo puedes describir todas esas sensaciones y todas esas emociones, ponerles un nombre, En identificarlas palabras, y poderlas navegar y escoger cómo vas a reaccionar ante ellas, cómo le vas a responder a esa sensación que tienes. Porque entonces uno ya tiene muchos patrones aprendidos y yo sí he podido darme cuenta es que el journaling me da conciencia, el journaling me permite verme desde afuera, el journaling me permite ver cómo han pasado antes en mi vida
ciertas situaciones que fue como listo, esto me sentí así y cómo respondí y qué pasó. Ahora, la vida me vuelve a traer esa misma sensación porque ya la describí, entonces ya al escribirla tengo más conciencia. Vuelve, ok, la estoy viendo. ¿Cómo voy a responder esta vez? Traer una otra vez y se lo trae una vez. Y las cosas que ya las respondes diferente y eres capaz de transformarlas, ya no se van a repetir tanto. Si vuelves a tomar el mismo patrón que venías haciendo antes, va a volver y más duro hasta que hasta que lo aprendas. Me encantaría resaltar de lo que dices también eso, no quedarse solo en el reconocer la emoción, porque reconocerla y ponerles en palabras, sino escoger yo, porque al final esa es mi decisión, cómo voy a responder yo, cómo voy a actuar ante una situación. Muchas situaciones no dependen ni siquiera de nosotros mismos, entonces cómo voy a actuar y a responder. Me encanta eso, saber que de todas maneras está siempre como el free will, ¿no? Como el eso es poder de decisión personal. de mis frases favoritas. Freedom is to have a choice. O sea, la libertad en realidad es poder tener poder decidir. Y siempre puedes decidir. Y eso es lo que habla Viktor Frankl en su libro de El hombre en busca del sentido. Siempre, eso es lo único que tienes, nadie te lo puede quitar. Estés en la situación en la que estés, puedes escoger si puedes, si vas a actuar ¿Y y vas a cómo vas a responder a esa reaccionar? situación desde el miedo o desde el amor. A mí eso es lo que me ha servido ya. Obvio también mi diseño humano yo soy de decisión gutural, entonces como, Yo también, ujú, o, entonces yo literalmente responder desde el amor o desde el miedo. de acuerdo. Es como desde el amor es desde esta compasión, desde esta observación, desde esta Como aceptación y como abrazar- abrazarlo. Ujú. abrazarlo, y la otra es reactivo, el otro es desde la rabia, el otro es desde la venganza, desde la manipulación. Como la des- inmediatez. Yo también tengo el mismo perfil, me da mucha risa, es muy loco. Y cuando uno encuentra personas así como tan afines, es muy rico poder hablar, ¿no? Porque no tengo que explicarme, o sea, no tengo que explicar por qué soy así, por qué, sino es como, bueno, tú me entiendes, entonces, Total. qué delicia, Ujú, me ujú, encanta. ujú, ujú. Exacto, de acuerdo. Y yo para las decisiones es igual. Y mi diseño humano también me ayuda un montón a entender eso, porque yo siempre he sido una persona muy intuitiva. Desde hace varios años empecé a trabajar la intuición también, a desarrollarla mucho más, pero desde que entendí también que mis decisiones las tomo como desde el gut, desde la intuición, fue como, wow, o sea, como todos estos años he estado como tratando de, ¿sabes? Como empujarme hacia abajo y como decidir con la cabeza cuando en realidad tenía que hacer como lo contrario, escuchar mi cuerpo, escuchar mi corazón, escuchar mi intuición para poder decidir qué nota. Como embody, eso también me parece Ujú, divino. Ese es otro, el siguiente paso, porque uno sí, la cabeza ta, 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 ujú, ta, pero cuando tú bajas al cuerpo, a la sensación, yo estos últimos días he sentido una ansiedad que no te puedo explicar acá en la boca del estómago y literalmente me he sentado a sentirla. Y lo que me he dicho es como quiero transformar, porque es miedo, la ansiedad, entonces la ansiedad viene del miedo. claro. Y me he sentado y he dicho como transformo este miedo en amor. O sea, escojo transformar este miedo en amor. Y me siento y lo siento y lo siento y me imagino literalmente un remolino así como acá en mi gut y se va transformando y se va transformando y se calma. Yo no lo puedo creer porque es que yo antes de verdad podía durar disparada y o iba y comía algo como como Ujú. callarlo o escroleada así, no. Ahora es Uf, como me de estoy acuerdo. sentando, observar y sentirlo. Yo también. Y en eso a mí lo que me ha ayudado infinitamente es la meditación. O sea, a mí la meditación, o sea, yo tampoco lo puedo explicar en palabras lo que realmente me entrega. Y yo también he pasado momentos donde tuve mucha ansiedad. Por ejemplo, en pandemia también tuve muchísima ansiedad. Yo tenía mi primer hijo, tenía 6 meses cuando empezó la pandemia y quedé embarazada de mi segunda hija cuando empezó la pandemia. Entonces tengo dos chiquitines muy cerquita que son prácticamente de pandemia porque fue todo ese momento. Entonces era mamá nueva. Empecé mi emprendimiento también en pandemia cuando mi segunda hija tenía 6 meses. Todo lo que estaba pasando aquí en Italia, además que fue como el primer país de Occidente donde empezó todo, que fue tenaz. Entonces sí, fue un momento muy duro para mí y ahora que miro hacia atrás, digo, qué lindo haber podido procesar y vivir eso en el sentido que me regaló la dirección y el propósito a lo que me dedico hoy en día, que es al poder regalarle bienestar a las personas a través de sus casas y a través de sus negocios, pero en la pandemia me entregó eso, lo de a través de su casa. Ahí fue donde uní el diseño interior, la arquitectura, con el diseño interior holístico, que yo dije, yo
como tengo que poder compartir con las personas que pueden estar bien en su casa, o sea, que su casa puede ser una herramienta de entregarles paz, calma, serenidad y no de estresarlos aún más, porque son las dos cosas. Entonces, eso fue y fue gracias a eso. Y todo lo que, pues, dicho tú también, o sea, ha sido un proceso también de meditación, de terapia, de inner work, o sea, es todo junto para poder transformar esa ansiedad en energía, en poder, en amor y en hacer estas cosas, porque cuando uno tiene ansiedad, uno no lo hace, o sea, uno no dice: "No me voy a lanzar al agua", porque, pues, está la ansiedad que te frena. Entonces, Totalmente. lo lindo también es poder hacer eso que tú haces y poder transformarlo a que se vuelva energía para, como en pro de mejor versión, ¿no? De tu camino, de tu Gasolina. salud. Gasolina. Exacto. Me encanta. Bueno, Michelita, hay otra cosa que quisiera hablar contigo porque creo que estamos muy afines en ese tema y es el tema de los viajes y la transformación, que de hecho es uno de los pilares de mi podcast, se llama literalmente así, Viajes y Transformación, y veo que otra de las cosas por las que he conectado mucho contigo a través de Instagram es esa, ¿no? El tema de los viajes y cómo los viajes nos transforman. Me encantaría saber tu perspectiva sobre este tema y bueno, saber qué piensas. O sea, me das en la vena del gusto porque justamente como dije al principio, como me presenté, yo lo que más me mueve es la aventura, el movimiento y la reflexión. Para mí los viajes, o sea, un viaje puede ser muchas cosas. Por eso me gusta decirle aventura. O sea, a mí me gusta es tener aventuras. Ujú. Porque la aventura es salirse de su zona de confort, la aventura es tener primeras veces, la aventura es probar cosas completamente distintas a las que tengo acá, porque yo puedo estar acá en Melbourne y puedo ir a el café aquí de la esquina y me puedo ir a Italia y puedo ir a hacer lo mismo, salir de mi casa y ir al café de la esquina. Pues sí, con la Torre Pisa al lado y aquí con el río al lado, pero pues no es nada diferente. En cambio, si me voy al Amazonas con los indígenas y aprendo sobre lo que cazan y aprendo sobre su cultura, y si camino por la selva y siento miedo porque el tigre viene, sabes, como que estoy saliéndome totalmente de lo que es conocido para mí y estoy como abriendo mi cabeza y mi corazón. Hay una frase demasiado linda que es: viajar te saca de tu cabeza y te lleva al corazón, porque es como sientes todo, estás presente, estás. Y mi primer viaje sola fue como yo nunca había sentido eso en mi vida. O sea, yo convencí a mi papá a De dejarme ir acuerdo. un meses a Indonesia. Me fui sola, sin plan de nada, nada. Yo llegué allá con el ticket y ya. Y yo nunca había vibrado tanto en el amor, yo nunca me había sentido tan conectada, yo nunca había estado tan feliz, yo vivía elevada. Yo sí decía, esto es, wow, esto, yo quiero esto para siempre. Y ahí Sí. me di cuenta que mi alma es viajera libre, mi alma quiere viajarse el mundo y como viajárselo bien, en el sentido de que me fui 3 meses a Indonesia, me fui un mes a Vietnam, me fui un mes a Nueva Zelanda, me vine un año a Australia, como que yo no soy de irme y como, no, como que me gusta llegar al sitio y como experimentarlo y transformarme a través de él, Como como sumergirte en la cultura, eso creo que es muy importante, ¿no? Cuando uno viaja también depende de tú cómo miras las cosas, o sea, cómo es tu perspectiva, si lo miras con curiosidad, si estás conectando con todas esas cosas nuevas, con la cultura local, con las personas, o sea, con todo lo nuevo que hay para descubrir. Y te entiendo perfecto, porque yo también viajé sola muchas veces cuando estaba más joven, cuando no estaba casada y no tenía hijos, pero fui también a lugares así, por ejemplo, en Hong Kong. Cuando hice mi viaje sola a Hong Kong, yo no conocía a nadie, no hablaba la lengua. Es eso, es también descubrirse a uno mismo, ¿no? Y descubrir una cantidad como de cosas y de recursos que uno tiene que uno no sabe ni siquiera que tiene. Yo me fui a vivir a China cuando tenía, ¿cuánto? Como 20 21 años, 22. Y yo me acuerdo que muchas de mis amigas en Bogotá me decían como, no, es que ¿por qué no te vas a vivir, no sé, a Estados Unidos o a Europa, México? Y porque es que China y es que vivir, una cosa es ir de paseo, otra es vivir. Y yo era como, o sea, yo no podía entender, yo era como, no, es que ahí está la magia, ¿no? En el irme y descubrir, como en el lanzarme al vacío literal y descubrir todo eso que me está esperando, pues al máximo, si no me gusta, pues me devuelvo. totalmente. Pero qué delicia poder estar abiertos a todo. A mí me encanta eso, me encanta conocer culturas, personas, paisajes. Y ahora agrégale a eso el journaling. Literalmente, es que ¿Qué? eso fue lo que yo hice. Literalmente yo iba reflexionando cómo yo me iba comportando frente a lo que me iba trayendo el viaje, cómo me iba sintiendo yo, cómo me iba transformando el mismo viaje en el camino. Y es como el camino, ¿cómo es que es ese dicho? Como el camino se hace al caminar Ujú. y tú escribiendo puedes entender.
qué son los pasos que estás dando, cuáles son las decisiones que estás tomando, cuáles son los miedos que están saliendo y cómo puedes tomar decisiones desde el amor, cómo tú puedes tomar decisiones de la confianza. Es que Es que es todo, escribir, ¿no? es que Porque te escribir, y lo otro escribir. también que es muy lindo del journaling es que también después puedes volver a, porque uno en el momento puede sentir lo que sientes y ser súper consciente de ello, pero un año después, 2 años después, 3 años después, de pronto ni siquiera te acuerdas de cómo te sentías en ese momento. Un mes después, la memoria es totalmente selectiva. Nuestras emociones se van acomodando a lo que nuestra mente quiere. La memoria es, uno no debería confiar en la memoria. Por eso es que yo a veces llego cansada un día y es como, yo tengo que plasmar esto hoy, porque es que mañana yo ya no sé si vaya a ser las mismas sensaciones. Ujú. Quiero poder literalmente saborear doble la realidad. Y el día que yo, y me ha pasado muchas veces, que yo me acuerdo de épocas y yo decía como, y no, yo me acuerdo que en esa época me sentía como no tan mal y voy a esa época y era como, pero pues me estaba muriendo, pues. O sea, que se está, o al revés, como siento como que estaba muy triste y es al revés, estaba demasiado feliz, ¿saben? Como que uno va, es súper Sí. peligroso. Y además yo creo que de todas maneras con las emociones, es que estamos muy acostumbrados también a pensar con las emociones como que es una, ¿no? O que tú estás feliz, o que estás triste, o que tienes rabia, pero en realidad también puede ser un conjunto de muchas emociones como entrelazadas, depende de las situaciones, pero tendemos mucho a eso, como a recordar la más fuerte, ¿no? Entonces, no, yo en esa época estaba súper triste, pero en realidad puede que hayas tenido muchísimas cosas también súper positivas. Una de las cosas que hago en uno de mis talleres de recaps, que es como, como sentarse uno y cómo hacer el recap del día. Una de las partes es cómo me sentí hoy. Y esa parte es demasiado linda porque la gente empieza a escribir como, "Ay, me sentí motivada, pero después frustrada, después con ansiedad, después sentí felicidad, después sentí nostalgia, me sentí triste". Es como, sí, ¿Sí? y Y pueden todas son ser válidas todas en en un un mismo mismo día, día. Y incluso en el ese es mismo la magia. momento. Ese es como el espectro, es que somos un espectro. Y no, obviamente, por nuestra, ¿cómo se dice eso? Como por la selección natural y Ajá, demás, las emociones negativas o como más pesadas y más difíciles como de procesar y que pesan más, son las que más quedan, porque estamos en modo sobrevivencia, como a reaccionar o cómo puedo sobrevivir. sí. Entonces las otras se van desdibujando. Pero cuando yo me doy cuenta que yo puedo tener un abanico de emociones y que las dos pueden estar al mismo tiempo y que las dos son tan buenas como, o sea, Sí, wow, eso válidas, es igualmente demasiado válidas. mágico. Eso es demasiado mágico. Las emociones, cuando uno ya las ve desde ese lado, es como, ¡ah! Y también cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Porque transitar emociones difíciles en el momento es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil y es muy incómodo y hay muchas que se sienten incluso muy feo. Pero cuando uno está al otro lado y mira hacia atrás, también es como que me entregaron estas situaciones, como yo decía antes, por ejemplo, de la pandemia. Para mí fue un momento muy difícil, pero para mí, creo que para todo el mundo, pero luego es también qué me regaló, ¿no? ¿Cómo puedo transformar yo eso que fue tan difícil para mí en algo positivo para entregarle al mundo? O sea, ¿qué me dejó esa experiencia que si yo no la hubiera vivido, de pronto no hubiera hecho toda esta conexión y no me hubiera centrado en la parte holística, que era como finalmente eso que unía todo lo que yo quería poder poner en palabras, porque para mí la arquitectura y el diseño interior nunca fueron suficientes, como que yo sentía que eso que faltaba, y exacto, que finalmente descubriera eso, que es la parte holística, que es lo que conecta directamente con nosotros y con nuestro sistema nervioso, como la parte energética está ahí, está presente y está siempre, y gracias a la pandemia. O sea, de pronto, si no, yo me hubiera ido por otra corriente diferente, no sé, pero sí, es muy lindo ver eso. Es demasiado lindo y me encanta que lo traigas a colación porque en mis talleres de cierre de mes, que digamos esta mañana tuve, por eso lo tengo tan fresquito, una de las preguntas que se hacen es, ¿qué dolor estás transformando en poder? Porque todos los dolores se pueden transformar en Me poder. encanta. Literal. Todos, todos, todos. Y si tú miras atrás, todos los dolores que has tenido se han transformado en poder. Obvio si lo escoges. Hay mucha gente que me escribe a mí como, Michelle, mi papá se murió también de cáncer hace 4 años y no he querido hacer nada y no quiero seguir con mi vida. Y es como, estás a una decisión. O sea, es que nadie puede tomar esa decisión por ti. Es como, o cambias de perspectiva y decides transformar ese dolor en poder o te quedas en el rol de víctima y te sigues en el mismo loop, Claro, que porque es igual como es una situación escribir. que no puedes controlar, o sea, que no está en tu control. Por ejemplo, la muerte de tu papá, era lo que decíamos antes, pero cómo respondes tú a eso y cómo lo transitas y cómo lo transformas en poder. Qué lindo, me encanta que lo traigas porque es también volverlo consciente, ¿no? Porque tú dices, bueno, cuando uno mira hacia atrás, esos momentos difíciles, cómo se han transformado en poder,
Sí, es como poder también traerlo al consciente, como cómo voy a usar yo, o sea, hacerte la pregunta, ¿cómo voy a usar yo todo este dolor o toda esta tristeza, todo esto que siento en este momento para poder crear algo maravilloso? Obviamente Pues es un proceso. ahí me traes la palabra que más, la que faltaba y es reflexión. Por eso es que es gran movimiento y reflexión, porque la reflexión es como, sin reflexión no hay transformación, sin reflexión no hay evolución. La reflexión te permite ver dónde has estado para saber hacia dónde quieres ir, si quieres ir siguiendo, ir para hacia el mismo lado o si quieres cambiar un poco de rumbo. ¿Qué quieres ser? Solamente lo puedes a través de la reflexión, porque está muy bien pensarlo, pero sentarse y como ponerlo en concreto y escribirlo y poderlo ver y poder, como, ok, acá hay patrones, acá, ta. Ahí Y cambia toda la experiencia. sí, y sabes que me encantaría añadir que luego viene la acción, porque también muchas veces nos quedamos en la reflexión, o sea, nos quedamos en el, ok, esto me serviría para, o aprendí esto, o esta es mi transformación, pero si no lo traes a la acción, o sea, para alcanzar tus sueños o tus propósitos, te quedas también ahí. Sí, es como esa escalera que hay que ir construyendo y me encanta que lo traigas porque me ha pasado desde que lancé mi podcast que he conectado con muchísimas personas nuevas y hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, como, ay, es que yo también tengo el sueño, a mí me encantaría, o me encantaría tener una cuenta de Instagram, pero no posteo nunca nada, o me encantaría tener un podcast, pero no sé, creo que no tendría de qué hablar, pero yo creo que falta ese paso ahí y creo que lo único que nos está alejando de una vida de nuestros sueños es eso, es pasar a pequeñas acciones, no es como que de un día para otro tengas el sueño, es empezar a tomar esa acción imperfecta y empezar a construir para poder alcanzar ese sueño. Y por eso también es como que lindo ser inspiración, pero me encantaría no solo ser inspiración, sino poder mostrar lo importante que es la acción. Es incómodo, a veces da miedo, pero sin eso tampoco, no sé, como que la transformación no está completa. Y nadie lo puede hacer, nadie puede actuar por ti. Es que esa es otra cosa, como que nadie puede actuar por ti. La única persona que puede tomar la decisión de hacerlo es la persona. Ahí sí es como lo del caballo, que uno no le puede dar sed, pero sí le puede dar agua. Yo puedo hacer que las personas como inspirarlas. También les digo siempre que me dicen como me inspiraste a esto, listo, no lo es sin inspiración. Hazlo. Escríbelo y que te motive como para actuar. Porque Ujú. si te está inspirando es porque hay algo dentro tuyo que se está moviendo con eso y conecta con eso. Y No te lo está dejes así, no lo llamando, dejes así. Pero yo no puedo darle la acción. Yo no claro. puedo, es la persona. Sí, esa es la decisión de cada uno. Entonces, Que ahí también está el libre albedrío de tú eres dueño de tu vida, de tus decisiones. Y es lindo ver como esa escalera, ¿no? Que se va formando y que uno ve eso, que es mejor tomar acción imperfecta, pero tomar acción, cómo vas construyendo tus sueños. se me viene una frase que amo y la repito cada vez que voy a hacer algo por primera vez. Y es, everything you want is behind that first worst, como detrás de ese primer peor, porque la primera nunca va a ser buena, o sea, nunca va a ser suficiente. Ojalá, ¿sabes? Como porque igualmente estás afuera y lo estás intentando, pero todo lo que quieres está detrás de esa primera vez que es más o menos. Claro, y que ahí está el miedo al fracaso. Sí, O sea, que ahí obvio, es donde uno dice, es que me da miedo lanzarme porque qué tal que no tenga audiencia, qué tal que nadie vea mi podcast, qué tal que nadie me siga, qué tal que nadie me compre, qué tal que... Pero es ahí donde se empieza a construir todo lo lindo. Estoy de acuerdo contigo, me encanta. Bueno, totalmente. bueno, Michelita, para cerrar, me encantaría preguntarte si tú tuvieras solo un consejo, solo uno, para darle a las personas que nos están oyendo, ¿cuál sería tu consejo? O sea, a esas personas que quieren construir la vida de sus sueños, que quieren seguir su propósito, ¿cuál sería tu consejo? Como tu invitación más que tu consejo. Mi invitación sería a o sea, darle el valor que son las decisiones, como darle el valor que cada decisión, por chiquita que sea, tomarla desde el amor, como que todas las decisiones estén basadas con el amor. Si todas las decisiones son desde el amor, uno va a caminar el camino del corazón. O sea, cada decisión, desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde me lavo los dientes o no me lavo los dientes, hasta, literal, hasta me voy a vivir a ese país o no me voy a vivir a ese país, porque siempre hay una intención detrás. Entonces, el amor es la respuesta en cada decisión, y si uno no hay pierde si uno toma cada decisión desde el amor. Me Ese sería encanta. mi consejo o Invitación. mi invitación Me a ti. encanta. Sí, porque ahí estamos otra vez entrando a lo mismo, ¿no? Nosotros, o sea, es como una invitación, pero después cada persona decide. Yo creo que sería algo que si le tuviera que decir algo a mi hija, le diría eso, le diría como si tuviera que dejarle algo en el mundo y ya me voy de este planeta y solo puedo dejarle una cosa dicha, sería eso.
Cada quien ya verá y y es como no me crean, no me crean, pruébenlo, porque es que eso es De algo que acuerdo. uno aprende haciendo. O sea, yo no es que nací así diciendo eso, pues no, parce, yo es como me he dado cuenta como cada decisión que he tomado desde el amor, desde con mi intuición, siéndome coherente y siéndome fiel, me ha llevado a cosas increíbles Me que encanta. amo en este momento y en el momento eran difíciles porque está el miedo, están los patrones, está esas cosas que uno le atraen como por adrenalina y como por miedo también y como por no coherencia, como por Ujú. lo que está haciendo todo el mundo alrededor. No, Y también por disculpas muchas veces, sí, excusas de miedo como también. autosabotaje. Ujú. Sí, entonces sí, ese sería como mi consejo. Me encanta, mi chulita. Muchísimas gracias. Te agradezco otra vez por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me encanta tenerte acá. Y bueno, esperemos que podamos hacer otro episodio juntas. Gracias, Mari, por tenerme, gracias por conectar y gracias por abrir también tu corazón con esta conversación y ser tan, y como invitarme a tu espacio seguro. Ay, gracias. Gracias a ti.